Bienvenidas y bienvenidos al repaso del segundo examen parcial. En este video vamos a estar resolviendo el quinto problema planteado. El problema dice lo siguiente. Escriba un programa que le pida al usuario un número entero positivo mayor a 0. Usando ese dato, encuentre todos los números dentro del documento prueba2.txt que sean mayores o iguales al número ingresado por el usuario. El documento prueba2.txt ya yo lo había subido y consiste en una larga serie de números. Empecemos entonces, como siempre, con una clase. En este problema ocupamos pedir información al usuario, y en este caso, que la información sea un número entero positivo mayor a 0. Hagamos un método que se encargue de pedirle esta información al usuario. Como siempre, asumamos que el usuario se equivoca hasta que no se equivoque. Le vamos a hacer manejo de excepciones, ya que si el usuario ingresa una letra, tenemos que manejar esa circunstancia. Y vamos a hacer lo siguiente. La variable número es igual a input del mensaje, ingrese un número entero mayor a 0. Y este número lo tenemos que convertir a un entero. Tenemos que validar que este número sea en efecto mayor a 0. Si el número es menor a 0, le tenemos que imprimir a un usuario un mensaje que diga, por favor, ingrese números mayores a 0. Si el usuario ingresó un número menor a 0, entonces es un dato válido. Y si el usuario se equivocó, hay que hacer el manejo de excepciones. Un mensaje de, por favor, ingrese datos válidos. Fuera del while, hacemos un return de este número. Una vez que tengamos este número, ya podemos empezar a crear un método que nos permita procesar el texto para encontrar pues cuáles números son mayores al ingresado por el usuario. Este método ocuparía entonces dos parámetros: el número ingresado por el usuario y el texto abierto. Antes de pasar a ese método, recordemos, ocupamos abrir el documento. Podemos hacer esto en un método que se encargue de abrir archivos en modo de lectura. Que reciba como parámetro el nombre del archivo que deseamos abrir. Recordemos, la forma para abrir archivos es utilizando el comando open, que recibe como primer parámetro el nombre del documento que hay que abrir y como segundo parámetro cómo queremos abrirlo. En este caso, como es solo para lectura, lo hacemos pasando el parámetro R minúscula. Este método devuelve la referencia al archivo abierto. Esa referencia la podemos guardar en una variable. Este método debe devolver la variable de tal forma de que quien sea que haya invocado este método pueda, de hecho, operar sobre el documento abierto. Ahora sí, podemos pasar al método que se encarga de procesar el texto. Y como ya mencioné anteriormente, recibe el archivo abierto y el número con el que hay que comparar cada letra del texto. Recordemos que los archivos se pueden ver como vectores donde cada elemento es una línea. Por lo tanto, podemos procesar este archivo utilizando el ciclo for, utilizando la variable línea que nos permite entonces almacenar cada línea del archivo en esta variable línea para poder procesarla. Ahora, veamos un momento el formato de prueba2.txt. Podemos ver que en realidad es solo una línea, muy grande, pero solo es una línea. Cada número, eso sí, está dividido por un espacio. En este caso, este for solo se va a ejecutar una vez, dado que tenemos solo una línea,
Pero lo importante es que esta línea tenemos que dividirla entre esos números. Como ya mencioné, cada número está dividido por un espacio. Podemos entonces utilizar el comando split para dividir la línea en un vector utilizando algo como un divisor. Podemos hacer entonces lo siguiente. Una variable vector que es igual a ¿qué? A línea, pero dividida ¿en qué? En espacios. Eso quiere decir que vamos a agarrar toda esta línea y vamos a dividir toda esta línea en espacios. Entonces, aquí empieza una palabra, hay un espacio, empieza otro elemento, mejor dicho, no palabra, elemento, otro espacio, otro elemento, y así con todos los elementos de esta línea. De tal forma que vamos a tener un vector enorme donde cada elemento es uno de estos números. Una vez que tengamos este vector, podemos empezar a recorrer este vector muy parecido a cómo recorremos un archivo. For número in vector, y la variable número entonces va a ser cada uno de estos números. Ya podemos empezar a hacer las comparaciones. If hay un detalle. Vean que estamos utilizando el nombre número dos veces. No podemos hacer eso porque vamos a estar confundiendo. Vamos a utilizar número para lo que el usuario ingresó o número para el número dentro del vector. Para hacerlo seguro, hagamos un cambio en el nombre de este parámetro y pongámosle número escogido. De esa forma podemos saber que número escogido es lo que el usuario ingresó y número es cada uno de los elementos de este vector. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos de estos números son mayores o iguales a lo que el usuario ingresó? Lo que el usuario ingresó es número escogido. Y queremos ver cuáles de estos números son mayores o iguales a este número escogido. A esto le falta un detalle. Recuerden que la línea está compuesta por, pues, mejor dicho, es una hilera. Cuando dividimos una hilera, obtenemos subhileras. La variable número es una hilera. No podemos comparar una hilera con un entero. Necesitamos convertirla a un entero. Y ya efectivamente aquí tenemos entonces cuántas, o podemos mejor dicho, comparar números con números. Ocupamos ahora sí llevar cuenta de cuántos de estos números son mayores a lo que el usuario ingresó. Ocupamos por lo tanto un contador que empieza en 0. Si el número en el que estamos ubicados es mayor o igual a lo que el usuario ingresó, este contador se incrementa en 1. Y al final imprimimos cuántos de estos números exceden lo que el usuario ingresó. Hay un total de contador números mayores o iguales a los ingresados por el usuario. Es importante, recuerden, contador es un entero y si queremos concatenar hileras con enteros, necesitamos convertir esos enteros en hileras. Ya podemos procesar a crear el controlador que va a unir todos estos métodos en una sola unidad lógica. Primero, abramos el archivo. Y recordemos, el archivo se llama prueba2.txt. Además, vamos a preguntarle al usuario su selección, el número que desea comparar. Y por último, llamar al método procesar texto, que recibe como primer parámetro el archivo y como segundo parámetro el número escogido por el usuario, es decir, en este caso, la variable selección. Y eso sería todo. Lo que falta es una instancia de problema 5 y pedirle a esta instancia que ejecute el método controlador. En este caso, digamos que queremos todos los números que sean mayores al número 19. En este caso, hay un total de
77.505 números mayores o iguales a los ingresados por el usuario. Si ustedes desean confirmar esto con un texto, digamos, un poco más manejable o fácilmente verificable, perfectamente podemos ir aquí a Replit y modificar este texto de tal manera que contenga los números que nosotros queremos. Por ejemplo, 15, 19, 30, 1, 17 y 20. Y queremos buscar todos los números que sean mayores a, digamos, 19. Mayores o iguales a 19. Serían entonces en este caso el 19, el 30 y el 20. Si hacemos esto, deberían aparecer entonces 3 números mayores o iguales a 19. Con esto completamos la solución del problema 5.